Ahora en la web, análisis, reportajes y entrevistas de fondo con nuestro sello periodístico. Expediente Ultra Televisión, siempre objetivo y profesional. ¡Comenzamos! Amable auditorio de Expediente Ultra Televisión, soy Leo Montesinos, director de esta casa editorial, y hoy les saludo desde el Senado de la República en las oficinas del doctor José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, para hablar de un tema que sigue en la palestra de la polémica, podríamos decir más que jurídica, política. Me refiero a la detención sucedida en Veracruz el 22 de diciembre del 2021 en contra de nuestro invitado y que lo mantuvo privado de su libertad por casi 6 meses en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, tras ser acusado por la Fiscalía Veracruzana de la presunta autoría intelectual en el asesinato de Remigio René Tobar Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano al Ayuntamiento de Cazones de Herrera, ocurrido el 4 de junio de ese año, 2 días antes de las elecciones municipales en ese estado. En lo que se sigue considerando como un exceso y abuso de poder del gobernador Cuitláhuac García, al negar la presunción de inocencia a José Manuel del Río, quien salió libre el 17 de junio del pasado año, luego de que las pruebas que supuestamente sustentaron la acusación no fueron nunca fundamentadas. Ahora el asunto cobra especial referencia e importancia al aproximarse la sucesión por la gobernatura de Veracruz el próximo año. Pues, doctor, agradecemos el tiempo que hoy nos dispensa Expediente Ultra Televisión en sus oficinas. No, muchísimas gracias, León. Me da mucho gusto ponerme a sus amables órdenes, contestar sus preguntas, saludarlo y felicitarlo por su programa, decirle que es muy seguido por muchos internautas, por muchos que les gusta el tema sindical, y para mí es un gran honor poder platicar con usted. Qué gusto recibirlo aquí. Doctor, muchas gracias. Pues ya casi un año de que terminó la pesadilla en su contra. ¿Qué balance hace en lo político y en lo jurídico de lo que sucedió? Me gustaría, si usted me lo permite, que entramos primero a lo jurídico y luego a lo político. Ok, perfecto. Porque lo jurídico estuvo armado por parte del gobierno del estado de Veracruz a través de la Fiscalía General del Estado de una manera que no quedaba ninguna duda que era un expediente que atentaba contra mi libertad y que además violaba mis derechos humanos y el debido proceso. Así es que nunca fundaron y motivaron bien su acusación, porque además yo no tengo nada que ver. Obviamente no puede usted formar una acusación contra alguien que es inocente, porque eso inmediatamente se sabe. Y además yo lo que hice fue, después de la forma como me atraparon de una forma violenta, violando todos los derechos humanos de un servidor, los derechos humanos de mi familia, entonces lo que hice fue denunciar, y seguí 2 vías. Por un lado, la violación de los derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por otro lado el tema jurídico. Cuando me di cuenta que ellos estaban haciendo acusaciones verdaderamente inverosímiles, a tal grado que el juez de control, cuando termina el fiscal, el jefe de los fiscales, de decir que me quieren detener porque yo participé en una reunión donde se hizo un acta para sustituir en paz descanse a mi amigo René Tobar Tobar, entonces pues que esas eran las motivaciones para detenernos. El fiscal dijo: con lo que me ha dicho la Fiscalía no me alcanza para vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen. Yo incluso me volteé y le dije a mi esposa: pues ya nos vamos. Sin embargo, el juez de control dice: pero yo por mi experiencia voy a construir unas inferencias. Este juez de control tiene muchas acusaciones de abuso de poder y tiene muchas acusaciones de que solo sirve a los intereses del gobierno. Obviamente yo dejé que él dijera lo que quisiera.
había violaciones grandes, pero yo no podía detener la vinculación a proceso. Con todos los argumentos que le habían dado mis abogados y yo, no se podía detener la vinculación a proceso por una sola cosa, porque él ya estaba predispuesto a otorgar la vinculación a proceso para servirle al poder, y cuando alguna autoridad de justicia le sirve al poder, entonces ese Estado se vuelve un poder autoritario porque le ordena a otro poder. Claro. Yo fui a la cárcel, entonces tomé la decisión de seguir las dos rutas. Por un lado, construir el amparo indirecto, y por otro lado construir la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos salió un poquito después de que me otorgaron el amparo y protección de la justicia federal el 9 de marzo del año 2022. El juez de distrito, las 11 inferencias que construyó indebidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente el juez de control, las hizo polvo a tal grado que en una de las consideraciones del juez dice: es increíble que el juez de distrito haya entrado en funciones el día 22 de diciembre, cuando él estaba de vacaciones. Él debió de haber empezado a actuar el 23 de diciembre, ¿no? Entonces, indebidamente, pero eso se lo dejo al quejoso para que luego lo sigas. Doctor, si me permite explicarle al auditorio del país, porque aquí está el meollo del asunto. La Fiscalía, si no mal recuerdo, dijo: tenemos un documento de puño y letra del doctor diciendo que va a quitar a fulano y va a poner a sutano. Mintieron. Y esa creo que era la prueba estrella de ellos. Mintieron, porque ese documento lo que decía, yo usé una hoja blanca y una pluma porque me pidieron que alguien anotara. Y me dijeron: anota tú. Pues yo anoto. Entonces fueron dictando un acuerdo entre dos posibles precandidatos que no se ponían de acuerdo, donde quedaron de acuerdo ellos en ese documento. Me dictaron de que se sometían con sus currículum vitae a la comisión de candidaturas, y todos ellos firmaron, pero a la Fiscalía utilizó algo inverosímil, que yo había sido miembro de la comisión de candidaturas, y dijo: como él fue miembro de la comisión de candidaturas, donde estaban senadores, diputados de Movimiento Ciudadano, dice, él les ordenó a los demás poner al candidato suplente porque tiene interés en Cazones de Herrera, Veracruz. Yo he ido a Cazones de Herrera, Veracruz 2 veces en mi vida. Una vez fui cuando era yo alcalde de Tecolutla, Veracruz, y otra vez volví a ir cuando masacraron a mi amigo y fui a su velorio. La verdad es de que yo pensé que teníamos que terminar esa reunión muy rápido porque estaba el dirigente estatal, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano y el delegado regional. Pensé que teníamos que terminarla para velar a nuestro líder que habían masacrado. O sea, en ese contexto es cuando usted firma esa... Yo nunca firmé nada. Bueno, cuando escriben eso. Yo escribí lo que me dictaron, que se sometían ellos a la Comisión Nacional de Candidaturas de Movimiento Ciudadano. Y yo no firmé, ellos firmaron y nos fuimos muy tranquilamente. Luego, ellos fueron a mi casa la semana que ganó el candidato que había puesto Movimiento Ciudadano. Yo ni siquiera me enteré quién había ganado. Y pasó Ramírez Fuentes. Exactamente. Que era el sustituto de... Sí. Exactamente. Y entonces, pues, fueron a decirme: oiga, dígale a las autoridades de Movimiento Ciudadano que quiten al que ganó. Pues no se puede, es una elección. Luego se ve cómo van preparando todo para poderme vincular al proceso, y los convencen como 5 meses después, que los que habían ido a mi casa, 2 de ellos dijeran: nos amenazó. ¿Y por qué no lo dijeron cuando los llamaron a declarar en el mes de junio? No, sino después, allá por octubre, noviembre, ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Ellos dicen: ya me acordé que nos amenazó del río. ¿Y de qué los amenazó? Y dice: pues nos dijo que si queríamos otro muertito. Si ahí estaba la viuda y estaba el papá de mi amigo, utilizar una frase como esa, obviamente el papá y la viuda
se hubieran levantado y me hubieran dicho, oiga, si usted es respetuoso de la memoria de nuestro familiar. No, nada de eso pasó, porque yo nunca intervine. Yo para lo único que intervine una vez fue porque René me fue a ver a mi casa, quería ser candidato de Movimiento Ciudadano, y lo mandé con el dirigente estatal para que se pusieran de acuerdo. Yo no daba las candidaturas, estoy impedido porque obvio que al tener un cargo donde se le sirve a todos los partidos aquí en el Senado de la República, no puedo cargarme hacia un partido. Claro. Entonces, el juez de control que estaba dirigido desde la Fiscalía, pues hizo lo que quiso y me vinculó al proceso, pero afortunadamente hay el Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Judicial de la Federación tomó la determinación el 9 de marzo de darme el amparo liso y llano. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó la determinación de darle 7 recomendaciones a la Fiscalía del Estado de Veracruz, porque habían violado el debido proceso, habían violado mi presunción de inocencia, habían violado mis derechos humanos, habían violado una serie de acuerdos que tiene México como Estado con los diferentes organismos defensores de derechos humanos. Doctor, si me permite traer a colación un dato. El 22 de junio del 2021, un día después de la detención y otro de los implicados de quien hablábamos, Omar Ramírez Fuentes, que fue suplente de Tobar en la alcaldía de Cazones, el presidente López Obrador dejó entrever en la mañanera que las investigaciones, aparecía como presunto responsable del homicidio al beneficiarse de manera directa con la muerte del candidato de su partido. Ahora los hechos indican lo contrario. ¿Cree usted que el gobernador y su fiscal engañaron al presidente? Alguien engañó al presidente y le dijo que tenía un expediente muy robusto, y entonces el presidente ha de haber dicho, me imagino yo, bueno, pues si hay un expediente muy robusto, pues métanlos a la cárcel, ¿no? Pero el presidente dijo en una mañanera también, si Del Río es inocente, tiene que salir de la cárcel. Para allá iba. Y él, claro, obviamente, dijo, tiene que agotar todo el proceso jurisdiccional. Yo agoté todo el proceso jurisdiccional contra 11 inferencias, ideas del juez de control, por lo que me mantuvo 6 meses en la cárcel. Sí, muy grave esto. Doctor, a la distancia, ¿cuál cree que era la intención de desfondar políticamente a Movimiento Ciudadano atacándolo a usted? Yo creo que ellos querían descarrilar 2 proyectos, León. Ellos saben de mi cercanía con el senador Ricardo Monreal Ávila. Saben que no solamente es mi jefe, sino tenemos una amistad de muchos años. Saben que tengo relación política con él muy fuerte, pero también tengo una relación de amistad, de cariño, de respeto con el senador Dante Delgado. Entonces pensaron, al estar en medio José Manuel del Río Virgen, paramos a Ricardo Monreal en sus intenciones de ser candidato a presidente de México, y paramos a Dante Delgado en sus intenciones de seguirle mandando cartas tan fuertes al señor presidente. Creyeron que yo iba a decirle a Dante, ya no mandes cartas, y a Ricardo Monreal iba a decir, por favor, Ricardo, ya retírate la candidatura, cosas que yo no puedo hacer. Pensaron ellos que mi influencia, me dieron una influencia que realmente no tengo, pero pensaron que así podían hacerlo. Sin embargo, tanto el senador Dante Delgado como el senador Ricardo Monreal Ávila, al contrario, empezaron a defender a un inocente, y a partir de ahí crearon, en el caso del senador Dante Delgado, creó el Movimiento por la Justicia a nivel nacional, y en el caso del senador Monreal, apenas, fíjese, León, qué oportuno, el viernes me pidió que lo acompañara yo a un penal a Tepeji de Rodríguez, en Puebla, porque fue a ver a varios internos, por cierto. Está en la mera Mixteca poblana ese penal, y fuimos desde las 5 de la mañana, salimos en un coche para
para allá, para Tepeji de Rodríguez, y vi cómo Ricardo se entrevistaba con los presos y cómo platicaba, cómo anotaba, cómo fue dando órdenes a su servidor de qué ver, cómo ver el amparo de uno, cómo darle seguimiento a los alegatos del otro, etcétera. Lo vi trabajando. Llegamos a las 8:15, ingresamos al penal a las 8:30, hasta las 11:30 de la mañana estuvimos ahí con los reos trabajando, y la verdad es que me dio mucho gusto porque me recordó mi estancia en Pacho Viejo, y me recordó que yo siempre le tuve mucha fe al senador Ricardo Monreal de que él me estaba defendiendo, y al senador. Ya Pacho Viejo es como el Hilton de los presos políticos de Veracruz, Dante Delgado, usted, entonces ya como que ya es la cárcel favorita de los presos políticos ahí, ¿no? Pues es una cárcel tenebrosa, por eso mandan a los enemigos del régimen ahí, porque las celdas son de 2.50 de largo por 1.50 y nada más tiene un derecho de patio de 2 horas. No, es una cárcel muy dura, muy fuerte. Además, en el área donde me tuvieron a mí fue una área restringida absolutamente. Yo no podía salir de la puerta para el patio. Yo no conocí incluso la población general de Pacho Viejo, porque no, desde que llegué me mandaron ahí, muy duro. Doctor, situemos también la distancia, un hecho que creo que es importante rememorar. A ver, antes de que usted fuera detenido en diciembre del 2021, acudió inclusive con Ricardo Monreal a un penal a Veracruz a exigir la liberación de 6 jóvenes que estaban detenidos por supuestos delitos de ultraje a la autoridad, y ya habían pedido con antelación que esta ley se derogara. Me acuerdo mucho, a lo mejor está mal la analogía, pero me recuerda aquel delito de disolución social de los años 60. Igualito. Es cuando el Estado crea nuevos delitos que solo existen en su imaginación, y por el poder que tiene el Congreso existen en la ley. El caso de ultrajes a la autoridad es increíble, ese delito, ¿no? Bueno, de verdaderamente es espantoso. No tienen ninguna idea. Si hoy el propio presidente de la República está proponiendo que reformemos el artículo 33 de la Constitución para que incluso los extranjeros puedan criticar al gobierno, y esa crítica política que le puedan hacer al gobierno no haga que el gobierno utilice el artículo 33 para deportarlos. Estos están al revés. En Veracruz el gobierno está al revés, ¿no? Ultrajes a la autoridad, y efectivamente el senador Ricardo Monreal intervino en ese caso, sacó a esos 6 muchachos trabajadores, dedicados a su chamba, pero que la policía, por cumplir una cuota, se les ocurrió meterlos a la cárcel. Pues ¿cómo? Ricardo lo que hizo fue, Ricardo Monreal Ávila, a protegerlos a través del amparo. Ganó el amparo, ganó la recomendación en la CNDH también, y tuvieron que soltar a los muchachos. Por cierto, ahí cuando yo llegué al penal donde estuvieron ellos, estuvieron en la población general, me decían que qué relación tenía yo con los jóvenes estos. Les decía que los conocía apenas. Me decían, oiga, por culpa de ellos usted está aquí. Yo les decía, no estoy por culpa de ellos, esos muchachos son inocentes, estoy por la culpa del odio a la política. Por eso estoy aquí. No, y qué grave esto, porque, pues como usted dice, doctor, es una ley regresiva. Absolutamente. Ya debería ser una vergüenza que en este país existan leyes que eviten la represión desde el poder. Es muy grave esto, ¿no? Pero también quiero preguntarle, doctor José Manuel del Río, en su momento el coordinador de su partido, Dante Delgado, pidió a las autoridades abrir una línea de investigación contra quien ahora es el alcalde precisamente del municipio en cuestión, Miguel Ángel Uribe Tobar de Cazones, actual alcalde de Cazones. Pues dijo, él fue realmente el beneficiario, no hizo campaña, no se gastó los zapatos ni 2 metros y llega muy cómodamente por apoyo del gobernador a la alcaldía. ¿Cree usted que siga vigente esta petición de que se investigue a Miguel Ángel Uribe Tobar?
Pues era de Morena, era de Movimiento Ciudadano y ahora es de Morena y todo les festeja, o sea, no creo que quieran tocarlo ni con el pétalo de una rosa, porque él sí le sabe muchas cosas, se sabe muchas cosas entre ellos. Yo, la verdad es de que veo difícil que vayan a actuar. Porque si tomemos la tesis del presidente que dijo, bueno, ¿quién fue el beneficiario de esto? Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Como que por ahí no hay. Ahí lo tienen. Doctor, ¿se vislumbra usted como candidato a la gubernatura de su estado? Y le pregunto esto si me permite y al auditorio, porque indudablemente golpe que no mata fortalece, y usted salió fortalecido con esta situación, su inocencia fue probada, pero pues obviamente ya es usted una bandera de lucha social y una bandera de una injusticia que logró superarse a través de su inocencia. Mire usted, déjeme decirle, la cárcel es lo más terrible que puede vivir un ser humano. El aislamiento, la falta de comida, el sueño oído, el dolor que le causa a uno no tener agua potable, eso lo viví en el corazón. Y lo que más me duele es haber dejado a muchos compañeros inocentes en Pacho Viejo. Esas cosas me acercaron a que muchos inocentes en la cárcel en Pacho Viejo me mandaran cartas para pedirme que los acercara yo con el senador Monreal. Hoy puedo decirle con mucha satisfacción que hay casi 100 personas que han salido de Pacho Viejo con la ayuda del senador Monreal, que ha construido amparos, alegatos, ha puesto abogados y ha puesto el apoyo a las familias. Tengo plena seguridad de que si yo le puedo servir a Veracruz en cualquier posición, lo haría, pero permitir que sigan llevando inocentes a la cárcel por parte del gobierno y por parte de la fiscal general del estado de Veracruz es verdaderamente la revelación de un estado autoritario. El senador Monreal ha estado cambiando muchas cosas cuando un senador se dedica a ir a la cárcel a ver a los presos presuntamente inocentes. Yo tengo plena fe, mucha fe, de que van a salir muchos, y no por cambiar la ley, porque algunos se oponen, porque no quieren tocar la prisión preventiva oficiosa, sino van a salir porque hay gente como Ricardo Monreal y Dante Delgado que trabajan para ayudar a los que menos posibilidades tienen. Lo que más me duele es estar pensando ahorita que hay varios compañeros míos todavía en el penal de Pacho Viejo. Por cierto, esta semana van a venir algunos de los que han salido de Pacho Viejo porque eran absolutamente inocentes, y de otras cárceles en el estado de Veracruz, como fue el caso de Paciano Rueda, que actualmente es alcalde de un municipio en Veracruz. Van a venir porque nos vamos a reunir a comer y va a estar el senador Monreal con ellos en una reunión privada solamente para refrendarles su solidaridad, Ricardo Monreal. En donde yo pueda ayudar en Veracruz, ahí voy a estar, y si puedo ayudar a construir a la oposición, ahí voy a estar, estoy seguro y estoy convencido de ello. Pues doctor, agradezco el tiempo que nos dispensó Expediente Ultra, nos está dando una exclusiva, pues su inminente destape. Pues no sé si sea destape, pero lo que sí es un compromiso de trabajo con los inocentes que están en las diferentes cárceles, y un compromiso de trabajo con las víctimas que no tienen agua potable, que no tienen techo, que no tienen luz, que no tienen camino, que no tienen un alimento asegurado, y que son manipulados por los programas del gobierno federal diciéndoles que o votan por su partido o se los van a quitar. Eso no lo vamos a permitir porque son programas del Estado mexicano y se pagan con los impuestos de ellos mismos y de todos nosotros. Pues auditorio de Expediente Ultra Televisión, estas fueron las palabras del doctor José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Soy su amigo Leo Montesinos y los espero en la próxima. Muchas gracias. Expediente Ultra Televisión,
siempre objetivo y profesional.